Mesías es un cargo de rey dentro del pueblo de Israel. Ese es el concepto correcto y original de Mesías. Pero ahora vamos a comentar un poco la respuesta del cristianismo. El cristianismo dice, un momento, tenemos aquí un problema. Y voy a citar lo que en su gran mayoría en el mundo cristiano se dice. El cristianismo dice, los judíos esperaban la llegada de un Mesías y todos pensaban que vendría un rey, tal como el rey David o tal como el rey Salomón, que vendría con su corona y su espada a librarlos de los romanos, a hacer guerra contra ellos y a ser coronado el rey de los judíos, el Mesías. Los judíos esperaban un libertador como David y como Salomón, pero se equivocaron, dicen los cristianos, se equivocaron, porque en realidad el Mesías no venía a reinar, sino venía como un pastor humilde a sufrir. Esto que acabo de decir en este momento es el discurso de la gran mayoría del mundo cristiano. Y por supuesto lo dicen con toda la sinceridad, este discurso es un error. Shalom a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Somos Noágidas. Estamos en el curso intensivo de judaísmo que hemos iniciado hablando sobre las bases de la fe judía y explicamos en la introducción de toda esta serie de estudios que debido a que la mayoría de personas en Latinoamérica provienen de una fe cristiana en sus diferentes denominaciones, nos era necesario y era obvio también que al presentar la fe judía a la persona interesada en conocerla, tengamos que también exponer, por supuesto, con todo el respeto que merece cada cual con respecto a la fe y a la religión que cada uno tiene, pero quien estaba interesado en conocer las bases de la fe judía, por obvias razones se iba a presentar la pregunta, ¿por qué dentro de la fe judía eh, no existe la creencia en Jesús o simplemente porque son distintas? Por eso hicimos toda una introducción para tratar de explicar esto. Por tanto, es muy importante recalcar que estos estudios deben ser vistos en orden, porque si no, se puede malentender el propósito que tenemos. ¿Cuál es nuestro objetivo con esto? Es presentar a la persona que se interesa, que desea saber por su propia cuenta, cuáles son las bases de la fe judía ortodoxa. Explicamos que no estamos presentando la fe mesiánica, que es básicamente una fe cristiana, pero orientada a las raíces y a la cultura judía. Eso lo trataremos después. A aquel que está interesado podía venir y revisar nuestros estudios y entender por qué y cuáles son las bases. Pero el problema de ver estos estudios no en su debido orden puede ser entendido como que deseamos debatir y de alguna manera incomodar o molestar a la fe contraria, a la fe diferente a nosotros. De ninguna manera, ya que cada persona merece respeto en la fe que tiene. Cada uno es sincero en su religión y en su fe. Pero existen en el presente sobre todo muchos que quieren saber acerca de la fe judía ortodoxa y por eso lo presentamos. Hemos ingresado en la clase anterior a hablar sobre el Mesías, ya que este es el tema más controversial entre judaísmo y cristianismo. Ya está claro para nosotros que según el cristianismo, el Mesías
es Jesús, adicionalmente que se le otorga categoría divina, hijo de Dios o Dios, y en otras ramas del cristianismo no lo consideran Dios, pero básicamente lo consideran el Mesías. Entonces aquí viene la gran pregunta de los cristianos: ¿por qué ustedes los judíos no creen que Jesús es el Mesías? O llamémoslo en el lenguaje de los mesiánicos, en un lenguaje más hebreo. ¿Por qué ustedes no creen que Yeshua, el personaje que fue judío, que todos conocen como Jesús, pero que originalmente se llamaba Yeshua, por qué él no es el Mashiach en hebreo, el Mesías, para ustedes los judíos? ¿Por qué ustedes no lo reconocieron o aún en día no lo reconocen a él como el Mashiach, como el Mesías? Ese es básicamente uno de los temas más controversiales de estas dos creencias. Y antes de venir a explicar por qué para nosotros Yeshua o Jesús no es el Mesías prometido por los profetas, y antes de ingresar a las profecías mesiánicas y al tema básico del Mesías prometido, tuvimos que ver, en primer lugar, qué es Mashiach, qué es Mesías. Esa fue nuestra lección anterior. Tratamos allí de explicar el concepto de Mesías antes de siquiera pensar quién es el Mesías. Tenemos que primero tener claro qué significa Mesías. ¿Cuál es el concepto básico de esa palabra? Esa palabra Mesías, Mashiach. ¿Qué representa? ¿Cuál es el significado de ella? Y nos esforzamos con la ayuda del cielo e intentar explicar esto. Y aquí quisiera dar simplemente una muy corta conclusión de lo que ya vimos antes. En el presente todos conocen el cargo de presidente de la República, que en la mayoría de países del mundo hay un presidente y no hay un rey, en la mayoría. Tomando este ejemplo, el Mashiach sería muy parecido, o podemos compararlo, con un presidente de la República. Estamos hablando del concepto de Mesías, no estamos hablando de la persona de Mesías. Hay que, por un momento, separar las cosas, porque podemos compararlo al cargo de presidente de la República. Ese es un cargo fijo, que tiene sus propias reglas. Sabemos que antes de llegar a la presidencia de la República hay elecciones. Y en esas elecciones los postulantes hacen campañas y ellos se proponen a sí mismos que pueden llegar a ser los mejores presidentes y el pueblo escoge. Pero antes de las elecciones, todos aquellos candidatos no pueden ser llamados oficialmente presidentes. No puede ser denominado, no puede ser llamado presidente hasta que no ocupe el cargo de presidente. Es así de sencillo y simple este asunto, y lo mismo lo trasladamos al concepto de Mesías. Mesías es un cargo de rey dentro del pueblo de Israel. Ese es el concepto correcto y original de Mesías. Pero ahora vamos a comentar un poco la respuesta del cristianismo. El cristianismo dice: un momento, tenemos aquí un problema. Y voy a citar lo que en su gran mayoría en el mundo cristiano se dice. Y es lo siguiente. El cristianismo dice: los judíos esperaban la llegada de un Mesías y todos pensaban que vendría un rey, tal como el rey David o tal como el rey Salomón, que vendría con su corona y su espada a librarlos de los romanos, a hacer guerra contra ellos y a ser coronado el rey de los judíos, el Mesías. Los judíos esperaban un libertador como David y como Salomón, pero se equivocaron, dicen los cristianos, se equivocaron.
porque en realidad el Mesías no venía a reinar, sino venía como un pastor humilde a sufrir, a enseñar, y no era el Mesías que ellos esperaron, y por eso no lo aceptaron. Por eso no aceptaron a Jesús o a Yeshua. Esto que acabo de decir en este momento es el discurso de la gran mayoría del mundo cristiano. Y por supuesto lo dicen con toda la sinceridad, pero este discurso es un error, porque ellos están afirmando que el Mesías anunciado por los profetas tenía que venir como vino Jesús, como un predicador, pero no como rey. Esta afirmación entonces para nosotros es equivocada porque no se conoce desde el fundamento de todo, desde el inicio, desde la raíz, qué cosa es siquiera Mesías. Si las personas esperan en las elecciones que gane un presidente, no les podemos decir ustedes están equivocados, ustedes esperan un presidente que tome el cargo de presidente y que ejerza su cargo. No, lo que en realidad deben esperar en las elecciones es que venga un profesor, no un presidente. Y a la misma vez que llamemos al profesor presidente, pero sin ser presidente, esto resulta un tanto contradictorio. Y trato de explicarlo con estos ejemplos para que quede un tanto claro el asunto de la mejor manera que podamos explicar. De todas formas, aquí hay un punto de controversia, y es que ante todo lo que acabo de decir, viene la respuesta del mundo cristiano y es la siguiente. Un momento. Yo sé, dicen los cristianos, sabemos nosotros, dicen ellos, que el Mesías, por supuesto que será un rey, por supuesto que vendrá a reinar. Los profetas lo dijeron. No somos ajenos y no cerramos los ojos a todo lo que los profetas anunciaron con respecto al rey Mesías. Lo que estamos diciendo nosotros, dicen los cristianos, es que antes que el Mesías venga como rey, antes de ello, tenía que venir como pastor, como maestro, como rabino, incluso rabino eh, al estilo judío, como lo dicen los mesiánicos, y tenía que venir a sufrir, a morir, tal como ya se relatan en los evangelios. Tenía que venir a morir y a padecer y a sufrir. Que esa aparentemente viene a ser la primera misión del Mesías, y que después de cumplir esa misión retornará. Cuando retorne, entonces allí ya veremos todas las profecías acerca del reinado y vendrá como rey. Entonces, esta respuesta del cristianismo aparentemente viene a intentar explicar y aclarar el panorama que ellos observan, pues ellos afirman que como si fuera el Mesías, tenía que venir a este mundo dos veces. La primera para sufrir y la segunda para reinar. Todavía no vino para reinar, vino ya para sufrir. Ese es Jesús o Yeshua. Pero ese mismo Jesús, como dice el Nuevo Testamento, tendría que volver. Tendrá que volver en el futuro para reinar. Esa respuesta es uno de los fundamentos cristianos, lo cual indica para ellos que el Mesías tendría aparentemente dos venidas a este mundo. Sin embargo, nos preguntamos nosotros, en verdad, ¿el Mesías tiene dos venidas? ¿Dónde hallamos eso en la Escritura? Estas son las cosas que vamos a ingresar, todo lo que acabamos de comentar. Vamos nosotros a ingresar en una serie de estudios y de análisis, porque aparentemente no nos va a bastar con un solo estudio aquí, será tal vez extendido lo necesario, pero vamos a ingresar ahora a revisar todos esos temas
y en esta oportunidad nos concentraremos en las profecías mesiánicas. Es decir, ese será el tema fundamental y a partir de ello vamos a tocar todo lo demás que hemos estado comentando aquí. Así que vamos a ingresar ya al tema nuestro de hoy, no sin antes recordarles de nuevo a los que por primera vez han ingresado a vernos que pueden suscribirse a nuestros canales que vamos a compartir con ustedes. Este canal Somos Noágidas, nuestro canal Am Israel, Torá y Judaísmo y Sabiduría Judía. Bien, comencemos con la ayuda del Creador. Ya explicamos nosotros entonces que Mesías es el cargo del rey en el pueblo de Israel. Sin embargo, los profetas que todos conocen, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los demás, cuando comenzaron a revelar sus profecías y cuando estas profecías comenzaron a colocarse por escrito, todavía estaban en la época del primer templo. Y ya desde esa época, el creador del mundo les había revelado que él iba a traer una persona especial que sería un rey de la casa de David, a quien, por supuesto, se le llama Mashiach o Mesías, y que este Mesías haría cosas muy importantes en todo el mundo, y el mundo entero sufriría cambios importantes para bien con la llegada de este Mesías. Uno de los primeros que anuncia la llegada del Mesías de manera un tanto más concurrente es el profeta Isaías. Ahora, si nos transportamos a esa época, si un profeta en ese tiempo decía, vendrá en el futuro un Mashiach, un Mesías, y traerá paz en todo el mundo, entonces de inmediato en la mente de las personas, de manera muy simple, van a comprender que se está anunciando la llegada de un rey, no ahora, sino en el futuro, que cuando él inicie su gobierno y su reinado, habrá paz en el mundo, de manera muy simple, y que tal vez no es el rey que actualmente está reinando aquí en la casa de David, sino que será un descendiente, ya que el profeta está diciendo que en el futuro vendrá un rey y hará proezas y traerá paz. Y en esa época no había paz plena en todo el mundo. Por otro lado, incluso podía existir la posibilidad en las mentes de las personas que si el profeta estaba anunciando que el Creador enviaría a un Mesías, a un rey de la casa de David, que iba a traer paz en el mundo, tal vez podía ser el rey actual, que en unos años el Todopoderoso a través de él traiga todos estos beneficios a Israel y al mundo entero. Tal vez, porque el profeta no dio fechas exactas de cuándo sería, solamente dijo que el Todopoderoso lo enviaría. Entonces muchas cosas podrían haber pensado las personas de aquel entonces, pero una cosa sí es cierta, el concepto de Mashiach estaba claro para ellos y por supuesto en esta época también para los judíos, hablando para los judíos ortodoxos. Está claro qué quiere decir Mashiach. Se refiere a un rey de la casa de David en el pueblo de Israel. Ahora, para conocer un poco sobre qué sucederá o qué pasará o qué traerá este Mesías, por supuesto nos queda ingresar en las profecías mesiánicas, ingresar en la escritura propiamente y en la explicación de la transmisión oral. Es decir,
para hablar de profecía mesiánica necesitamos comenzar a buscar dónde están, en cada libro de los profetas, dónde se encuentra un anuncio de esto. Pero tenemos que tener muy claro lo siguiente, que los profetas hablaron de muchos temas en sus libros, anunciaron muchas cosas. ¿Qué definimos como profecía mesiánica? Muy simple, es la profecía que habla sobre el tema del Mesías, del futuro Mesías que vendrá. Y yo sé que estoy hablando cosas que son absolutamente lógicas y no habría necesidad siquiera de mencionar algo tan simple, pero se menciona esto porque uno de los errores de interpretación que se ha dado en el mundo cristiano es tomar profecías que no tratan del tema del Mesías y adjudicarlas como si fueran profecías mesiánicas. Aquí hay un error de entendimiento, es decir, hay un error con respecto a definir qué es profecía mesiánica. De manera muy sencilla, es aquella que habla sobre el Mesías. Sin embargo, hay otras profecías que hablan de otra cosa y que han sido tomadas del contexto normal en el cual se encontraban y han sido traídas como para revelar que habla del Mesías, pero en realidad no habla del Mesías. Es por ese motivo que estamos diciendo algo muy obvio, pero importante de recordar. Las profecías mesiánicas son aquellas en las cuales el tema fundamental es la llegada del Mesías, es acerca de este Mesías anunciado que vendrá en el futuro y que hará determinadas cosas. Teniendo esto claro, nosotros vamos a ingresar a revisar las profecías que sí son mesiánicas, las que sí pueden ser denominadas profecías que hablan acerca de la llegada del Mesías. Y en próximas lecciones revisaremos aquellas profecías que dentro del cristianismo se afirma que sí son profecías mesiánicas y vamos a demostrar que no lo son, porque el contexto y el lenguaje en sí del profeta no habla en absoluto del Mesías. Esto lo veremos después. Ahora bien, dentro de todas las profecías mesiánicas, hallamos lo que hará este Mesías cuando venga. En base a eso, tenemos que recordar que los cristianos afirman que el Mesías tiene dos venidas, que la primera será para sufrir. La pregunta es de dónde ellos deducen eso. Tendría que ser que ellos lo han tenido que ver forzosamente en la escritura para después venir a afirmar con certeza que el Mesías tendría que tener dos venidas, una para sufrir y otra para reinar. Ese es uno de los temas controversiales entre la fe judía ortodoxa y la fe cristiana. Que ese entendimiento que el cristianismo tiene de las profecías mesiánicas está equivocado para nosotros. Y por esa razón, en estos estudios vamos a demostrar dónde está el error que se enseña en el cristianismo. Sin embargo, el solo hecho de pensar que el Mesías tendría dos venidas ya es un error en sí, porque de manera muy simple, en toda la escritura, tú puedes revisar todos los libros de los profetas y no encontrarás en ninguna parte, no existe el concepto de primera venida y segunda venida del Mesías. En todas las profecías mesiánicas no está ese tema. Al contrario, cuando uno revisa las profecías del Mesías, siempre encuentra el anuncio de su llegada y lo que hará.
Esto es 100% absoluto que no se encuentra en toda la escritura primera y segunda venida de Mesías. Sin embargo, dentro de los grupos mesiánicos, escuché que se dijo que en realidad sí hay un versículo que habla que el Mesías tendría dos venidas. Aparentemente ellos encontraron un versículo. Esto también veremos el día de hoy, con la ayuda del cielo. Estos preámbulos que he dado han sido importantes. Vamos a venir ahora al estudio en sí. Bien, ya que vamos a tratar los temas de profecías mesiánicas, y por supuesto son extensos, necesitaremos un poco de tiempo para esto. Así que en esta oportunidad vamos a comenzar con dos profecías muy importantes y muy interesantes. Y la primera no necesariamente la encontramos en los profetas. La primera vez que se alude a este futuro Mesías está en el libro de Génesis. Como ya muchos conocerán, el momento en que Jacob o Jacob reúne a sus hijos. Pasemos a revisar este versículo a continuación. Bien, tal como vimos la clase anterior, inicia Jacob diciéndole a Yehudá que de él vendría el reinado. Tal como dice aquí el versículo 8, Yehudá, a ti te reconocerán tus hermanos, etcétera. Cuando dice se postrarán a ti los hijos de tu padre, habla que se postrarán ante el rey, pues así es la ley de un rey, que se inclinan ante él. Bien, entre otras cosas que Jacob le dice, del versículo 8 pasamos directamente al versículo 10, para revisar esto que Jacob le dice, que nos trae una gran pregunta a simple vista. El versículo 10 dice así: Lo yasur sheved mi Judá, no se apartará el cetro de Yehudá. Hasta allí está claro que se refiere al cetro del reinado, a la autoridad del rey. Umehokek mi ben ragla, y el legislador de entre sus pies. Así traduce y explicaremos a continuación. At kiyabo Shiloh, hasta que venga Shiloh, traducido en otras Biblias como Silo tal vez, Velo ikhal amim, y a él se congregarán los pueblos. A simple vista, ¿qué quiere decir esto? Está claro que indica que la autoridad del reinado no se apartará de la tribu de Yehudá, de Judá. Pero ¿por qué dice hasta que venga Shiloh? ¿Quién es Shiloh? Y adicionalmente anuncia que a él se congregarán los pueblos. Jacob está anunciando que vendrá alguien importante de su tribu en el futuro, y cuando él venga, el reinado aparentemente estará mejor porque incluso los pueblos van a congregarse alrededor de él. Entonces ya, de manera muy lógica y muy simple, se refiere a una persona especial dentro de la casa de Judá, pero por supuesto que tiene que ver con el reinado. Se refiere por obvias razones a un rey, de manera muy simple, tal cual vemos la escritura así. Y justamente la transmisión oral de estos versículos son los que nos dicen que se refiere al rey Mashiach, al Mesías futuro, al Mesías que los profetas anunciaron, que cuando él venga de la tribu de Judá, a él se congregarán los pueblos. Bien, expliquemos un poco este pasaje. Primero dice, no se apartará el cetro de Yehudá. Este cetro hace referencia a la autoridad de rey. Luego dice, el legislador, así es traducido. En hebreo es mejokek. Mejokek también proviene en su raíz de una palabra que en hebreo es hok, que significa estatuto o ley, y puede ser entendido como aquel que legisla, que trae leyes. También mejokek tiene que ver con un verbo que significa tallar. Y en la antigüedad, los escribanos
solían tallar el escrito en tablillas. En la figura antigua es aquel que estaba cercano al rey y que lo que el rey decía, él lo anotaba en una tablilla, lo grababa, y este Mejoquec sería como el escribano al cual se le dictaba el decreto del rey. Y la costumbre de aquel tiempo era que estos escribanos estaban cercanos al rey, pero en la parte de abajo, como si fuera entre sus pies, ellos se colocaban para escuchar el mandato del rey y tallarlo y colocarlo por escrito. Por eso dice, el legislador de entre sus pies, los pies del rey. Estaba él a sus pies escuchando su decreto y tallando en tablillas, siendo un tipo de escribano del rey. Ahora, ¿qué quiere decir no se apartará? Muchos han entendido, no se apartará, como que se refiere a que siempre el reinado estará presente y perenne en Yehudá hasta que venga Shiloh. Es decir, que no va a ser interrumpido el reinado. Y esto es un error en el entendimiento de este versículo. De eso no se trata. Lo que significa el versículo es que no se apartará de la tribu de Yehudá el derecho de reinado, el derecho del reino, el cetro de Yehudá, que es la autoridad del cargo del rey, estará siempre en la tribu de Yehudá y no se apartará para irse a otra tribu. No será traspasada a la tribu de Naftalí, ni a la tribu de Shimón o Leví, Dan, Asher. No, no se apartará de la tribu de Yehudá el derecho y la autoridad de ser los que recibirán el cargo de rey. A tal punto que el rey Shaul, que se conoce como Saúl, justamente su nombre, Shaul, también indica que su reino era temporal. Shaul también indica el concepto de prestado. Por tanto, fue un momento el rey Shaul, pero el derecho desde el principio estaba en la tribu de Yehuda. Eso significa no se apartará. Y aquí viene una controversia, porque en el mundo cristiano o mesiánico, una de las razones que ellos intentan decir que Jesús sería el Mesías, sería este Shiloh, por ejemplo, el anunciado aquí para el cristianismo sería Jesús, o para el mesianismo sería Yeshua. Y una demostración para ellos querer corroborar esto es este pasaje. Ellos dicen que no se va a apartar el reinado de Judá hasta que venga Shiloh, y ellos deducen que cuando se aparte, es decir, cuando ya se detenga el reinado en Yehudá, vendrá Shiloh, y ellos dicen, el reinado cesó en el pueblo de Israel en el exilio babilónico. Después que cesó, unos años después vino Jesús, por tanto, para ellos estaría claro que lo que dice aquí se refiere a Jesús. Pero esto es un error, porque en el momento en que el reinado de la casa de David cesa, es en el exilio babilónico. Y si fuera la interpretación, como ellos dicen, en el momento que cesó el reinado de la casa de David con el último rey, que en hebreo se llama Sidkiyahu, en ese momento tuvo que haber venido Shiloh, el Mesías, ya que si ese es el enfoque y el entendimiento del versículo, entonces así tuvo que haber sucedido, pero no fue así. Pasaron 70 años y después pasaron más de 100 o 200 años aproximadamente hasta el cálculo de cuándo habrá venido Jesús en la historia. Sin embargo, el entendimiento correcto del versículo es que no se apartará el cetro de Yehudá,
la autoridad y el derecho de reinado no se apartará de la tribu de Yehuda. Ahora, ¿quién es el legislador entre sus pies? Hace referencia a todos los líderes que no eran reyes, no fueron reyes, pero provenían de la tribu de Yehudá y eran los líderes de cada generación. Después que el reinado cesó, hubieron líderes. Incluso en Babilonia continuaban los sabios siendo los líderes del pueblo, a pesar de estar en cautiverio. Y mucho más después, cuando retornan a la Tierra Santa y construyen de nuevo el segundo templo, ellos siguen siendo los presidentes o príncipes, así se le llamaban, y venían y provenían de la tribu de Judá. Por tanto, el anuncio de Jacob es que esto siempre estará perenne en el pueblo de Israel, hasta el tiempo en que venga el Mashiach. Y eso significa que incluso en todas estas generaciones, en todos estos años, siempre han habido líderes y legisladores provenientes de la tribu de Judá, que fueron los principales líderes de Israel. Ahora, pasemos a ver por qué dice Shiloh. ¿Qué quiere decir esta palabra Shiloh? Revisando entonces en las fuentes, encontramos que Shiloh es una palabra que proviene de algunas raíces también en hebreo. La primera es Shul. Es la primera que encontramos allí, que es traducido como margen o borde. Y la segunda es Shilia, que es traducido como placenta. La placenta que lleva al bebé en una mujer embarazada. La placenta que tiene relación con el bebé, con el embarazo de una mujer. Y las dos palabras de abajo nos muestran el sentido de la palabra Shiloh que Jacob transmitió a su hijo Yehuda. Y es que Shiloh indica que un descendiente de Yehudá, que así como un vestido, una túnica, es larga y extensa y al final de la túnica, a ese final se le llama el borde de la túnica, un descendiente de Yehudá que vendrá al final de los tiempos. Él será el líder que está siendo anunciado aquí, al cual todos acudirán, todas las naciones y pueblos. Y a la vez Shilia, placenta, hace referencia a un descendiente también, tiene la misma intención y el mismo significado, el mismo sentido que estamos transmitiendo aquí, que en resumen con esta palabra le está diciendo tu descendiente, que nacerá de tu familia, y que así como está al borde, al final del vestido, Él vendrá en el futuro y provendrá de ti, Él será un líder totalmente único y especial al cual todos los pueblos acudirán. Y la segunda profecía que veremos el día de hoy es la de Isaías capítulo 11. Que todo el capítulo habla del Mesías. En todo el libro de Isaías se habla mucho del Mesías, pero en el capítulo 11 es el capítulo el cual de manera completa trata del anuncio de la llegada del Mesías anunciado y prometido por los profetas. Bien, tal como vemos aquí, en hebreo es el libro de Yeshayahu, capítulo 11. Vamos a ingresar a todos los versículos y ver qué nos dice. Y también aquí veremos un poco el tema que dijimos antes, que hay un grupo de los mesiánicos que afirman que en este capítulo aparentemente se encuentra dicho que el Mesías tendría dos venidas. Entonces es necesario venir a aclarar dónde ellos lo dicen, dónde está y cuál es el significado correcto. Pero comencemos ya a hablar de este capítulo tan interesante desde el hebreo, por supuesto, y con la explicación de la transmisión oral.
El versículo 1 dice así en hebreo, Veyatza Joter Migeza Ishai, como está traducido, y saldrá una rama del tronco de Ishai. Venetzer Misharashav Yifre, y un tallo de sus raíces fructificará, dará fruto. Vemos que en la profecía la llegada del Mashiach es tomado con la metáfora del florecimiento de un árbol, de un tallo, de una rama, y es presentado aquí de dos formas. La primera es una rama que sale del tronco, y la segunda es un tallo que sale de las raíces. Y por supuesto se menciona a Ishai. ¿Quién es Ishai? Ishai es el padre del rey David, que es conocido en español como Isaí. El primer ejemplo que se presenta es una rama que sale de un tronco. Es decir, el cuadro es el siguiente. Ya tenemos un árbol que tiene su tronco, un tronco firme, y de ese tronco sale una rama. Esta es la primera metáfora que trae el profeta. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que en el tiempo de Isaías estaba el rey Ezequías. Y el rey Ezequías era un rey justo. El anuncio del profeta aquí es que este reino de la casa de David en el presente es como el tronco de un árbol fuerte y ya constituido, ya crecido. Y el reinado había sido continuo. Desde David no había cesado hasta Ezequías. Por tanto, de este reinado tan firme que tenemos en el presente, dice el profeta, saldrá esta rama. La rama sale de un tronco firme, de un reinado firme, de un reinado constituido. Sin embargo, lamentablemente vendrán los exilios y finalmente llegaríamos, es lo que dice el profeta, a un punto en el cual el pueblo ya no tendría ese reinado firme y constituido. Sin embargo, la raíz siempre está. La raíz no se ve porque está debajo de la tierra, pero está siempre presente. Es la casa de David que durante todo el exilio siempre está presente. Y está allí, y en el momento indicado de sus raíces dará fruto un tallo. Cuando el tallo brota de la raíz, no es tan fuerte como el tronco. Es todavía un tanto débil porque recién está creciendo, está floreciendo, está poco a poco avanzando. Y eso es lo que nos anuncia el profeta, que a pesar de todo lo que tendrá que venir en el futuro, cuando llegue el tiempo propicio, el Mesías, de esa raíz de Ishai, de la casa de David, de nuevo, poco a poco, florecerá hasta que pueda crecer y ser el rey esperado por el pueblo de Israel. Por eso se traen las dos metáforas. Continuamos la explicación, el versículo 2. Benajá alab ruach Hashem, y descansará sobre él el espíritu de Hashem. Ruach chochma ubiná, espíritu de sabiduría y entendimiento. Ruach etzau geburá, espíritu de consejo y valentía. Ruach da'at veirat Hashem, espíritu de conocimiento y temor de Hashem. No vamos a extendernos en esto porque tenemos una lección acerca de qué quiere decir Ruach en hebreo, pero en resumen estas son capacidades espirituales que poseerá el rey Mesías. Y como vemos, el rey Mesías es un ser humano porque va a necesitar la ayuda de Hashem bendito, y él le proporcionará al Mesías sabiduría, entendimiento, consejo, valentía. Es decir, el Mesías es un ser humano, y sobre todo aquí está escrito que se le dará temor de Hashem. El Mesías necesitará tener temor de Hashem porque es un ser humano.
y todo lo que va a hacer, según lo anuncia aquí el profeta Isaías, tendrá que ser con la ayuda de Hashem. No lo podrá hacer solo porque en él mismo no hay poder alguno, en él propio, sino que lo recibirá del Creador Todopoderoso. Por ello, el Mesías no es divino, es un ser humano. Versículo 3. Ve'arijo be'irat Hashem. Y será su espíritu en el temor de Hashem. Pero colocamos entre paréntesis en la traducción su fragancia o su olor. Y aquí vamos a decir de forma resumida porque habría mucho que comentar, según lo traen los sabios de la Torá en la transmisión oral. Pero aquí en hebreo se hallan dos raíces en hebreo del significado de esta palabra va'arijo. La primera tiene que ver con el término ruach, que sería que tendrá él un espíritu y ese espíritu de él será siempre en el temor de Hashem. Pero también tiene significado de olor o fragancia. Y sabemos que el olor y la fragancia es algo bastante espiritual en comparación con los objetos materiales, físicos que se pueden palpar. Los olores no se pueden palpar, solo se pueden sentir. Por tanto, tiene conexión y relación con lo espiritual. Debido a ello, ya que tienen estos dos sentidos, lo que quiere decir es que el Mesías, por su gran espiritualidad, que lo conseguirá en base al temor de Hashem, él comprenderá lo que sucede en el ámbito espiritual y también tendrá que ver con reconocer incluso los olores, ya que en base a ello también él entenderá las cosas que suceden a su alrededor. Esto, por supuesto, requiere mucho más tiempo de explicarlo, pero lo que nos dice es la gran capacidad que tendrá el Mesías. Seguimos leyendo. Veló le mar'e enav ishpot, y no por la apariencia de sus ojos juzgará. Veló le mishma oznav yojiach, ni por el escuchar de sus oídos reprochará. Y aquí la transmisión oral dice que en realidad un rey normal de la casa de David tiene permiso de juzgar, de ser juez. Cuando el rey Mesías le toque juzgar, no necesitará siquiera ver las evidencias a través del sentido de los ojos o el sentido de los oídos, escuchar los testimonios, sino que será tan grande su capacidad espiritual que a través de los olores o la fragancia podrá entender las cosas y juzgar correctamente y saber quién tiene la razón en un juicio. Versículo 4. Veshafat betzedek dalim, y juzgará con justicia a los pobres. Veojiach bemishor le'amvei aretz, y corregirá con rectitud a los humildes de la tierra. Veika eretz veshevet piv, y herirá a la tierra con el cetro de su boca. Está hablando de manera metafórica, que con el dominio de la sentencia que salga de su boca, lo que él decrete como rey, con eso va a herir a la tierra, se refiere a los malvados de la tierra. Uberruach sefatav yamit rasha, y con el espíritu de sus labios matará al malvado. Se refiere aquí que él hará justicia, y él dictaminará sentencia contra los malvados de la tierra, y a los humildes los ayudará, los elevará. Todo esto en su calidad de juez. Juzgará con justicia a los pobres en la tierra, traerá justicia en la tierra. Hasta aquí vemos, en primer lugar, que el profeta menciona que el Mashiach vendrá en el versículo 1. Cuando venga, nos menciona sus capacidades. Luego de inmediato nos menciona que él va a juzgar en su calidad de rey a las naciones. Y hasta aquí no hallamos primera ni segunda venida, sino simplemente él viene y de inmediato, con esas capacidades que recibirá,
hará justicia en el mundo en su calidad de rey. Versículo 5. Veayat Sedek Ezor Motnav, y será la justicia el cinturón de sus lomos. Vea Emuná Ezor Halatzav, y la fidelidad cinturón de sus lomos también. ¿Y qué significa esto de cinturón? Que así como el cinturón está ceñido a la persona, ciñe a la persona, así la justicia y la fidelidad estarán ceñidas al Mesías. Él hará todo con total justicia y fidelidad. Versículo 6. Vegar de Ev imkeves, y morará el lobo con el cordero. Venamer im gedi irvatz, y el leopardo con el cabrito se recostará. Ve egel u jefir umeri yahdav, y un becerro, un león joven y un becerro cebado juntos estarán. Venar katon noekbam, y un joven pequeño, estamos hablando de un niño, los conducirá. Y aquí de manera muy simple nos dice que estos animales que son representados aquí son animales que no pueden vivir de manera natural en el presente en paz, porque el lobo ataca al cordero, el león también va y ataca a los toros, a los becerros, porque los ataca para comer, es parte de su alimento diario. Entonces obviamente no hay paz entre ellos. Mucho más que un niño no puede acercarse y conducir a un león junto con un becerro. Estos son metáforas que en el mundo, las naciones que constantemente estaban en guerra tendrán ahora paz. Y habrá tanta paz que ninguno dañará a su prójimo en todo el mundo. Los que eran enemigos dejarán de ser. Habrá paz completa. Y también dicen los sabios que en realidad tanta paz habrá que incluso los propios animales, y en este caso, esta metáfora también tiene un significado literal, que la paz será tan abundante que incluso los propios animales no atacarán unos a otros, sino que habrá paz también entre los animales. No habrá daño en el mundo. Esto llegará a suceder en la época en que llegue el Mesías. Versículo 7. Ufará vadov tirena, y una vaca y un oso pastorearán, es el mismo sentido. Yahdav irvetzu yaldehen, juntos se recostarán sus crías. No habrá ningún problema entre un oso y una vaca, no se van a atacar. Vearie kavakar yohal tebe, y un león como los vacunos, es decir, como las vacas, el león también, igual que ellas, va a comer paja, es decir, no va a alimentarse de otros animales, va a ser como las vacas que van a comer el pasto o la paja. Esto también es literal junto con su mensaje metafórico, que en las naciones ya no se harán daño, sino que estarán juntos en paz total. Versículo 8. Y jugarán el lactante en el agujero de una serpiente. Velme uratzif oni, y en la cueva de la víbora, gamul yado hadá, el destetado, o sea, el niño que recién acaba de ser destetado de su lactancia, su mano extenderá. De nuevo, incluso el daño de una serpiente no existirá en aquel tiempo. A un niño no le hará daño una serpiente. Esto será literal porque el mundo estará lleno de paz. Pero también es metafórico, porque aquí hay muchas cosas, hay muchos temas en relación con el ejemplo de los animales. Obviamente que el león representa algo, el cordero representa algo, la serpiente también en su metáfora representa un tipo de mal en el mundo que ya no habrá con la llegada del Mesías. Es decir, el mundo llegará a un estado de paz en el cual todas las cosas que solían dañar se irán yendo.
Por tanto, como dijimos, se cumplirá de forma metafórica, los males del mundo se irán yendo representados en estos animales dañinos. Y también los propios animales no harán daño en el mundo. Versículo 9. Velo yareu, velo yashhitu, vehol har kodshi. Y no harán mal ni destruirán en todo el monte de mi santidad. Kimalea aretz de a et Hashem. Pues se habrá llenado la tierra del conocimiento de Hashem, Kamayim layam mejasim, como las aguas al mar cubre. Y por supuesto, cuando las aguas llenan esa zona determinada, no la llenan en una parte sí y en otra parte no. Toda la zona en la cual las aguas pueden ingresar, toda está llena de aguas. De la misma manera, la Tierra, todo el planeta, se llenará del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar. Esto obviamente indica que no habrá un solo ser humano en todo el planeta que no conozca a Hashem, el Dios de Israel, al Creador del mundo, y a la verdad de la Torá, a la verdad de la revelación de la Escritura, al Creador del universo. Y esto aún no ha sucedido. Todavía no se cumple dicha profecía, pero sucederá cuando venga el Mesías. De aquí vemos, por lo menos hasta aquí, entendemos que el Mesías aún no ha venido, porque no se ha cumplido esta profecía todavía. Porque según Isaías 11 y lo que estamos viendo aquí, cuando venga el Mesías, Él tendrá que hacer que todo esto acontezca, e incluso toda la tierra se llene del conocimiento del Eterno. Versículo 10. Ve allá Bayomahu, y será en aquel día, Shoresh Ishai, Sheromet Lenes Amim, que la raíz de Ishai, o sea, el Mesías, que se levantará como bandera de los pueblos. Esto también es metáfora. Así como una bandera es levantada en alto y todos lo ven, también el Mesías será visto por todos. Elab Goim Idroshu. A él las naciones requerirán o pedirán. Veaitá menujato kavod. Y será su descanso honor. Aquí ya se está presentando el cuadro de un rey mundial. La raíz de Ishai es el Mesías. Él será visto por todo el mundo tal cual se levantara una bandera. Él será visto por todo el mundo, así como una persona coloca una bandera y la eleva en lo alto. Así todo el mundo la ve, Él será visto por todos. A Él requerirán todas las naciones, los pueblos, y su descanso, el descanso de este rey será en honor, es decir, que todos le obedecerán porque todos le honrarán, y su puesto de rey será recibido por los demás con honor, es decir, no habrá quien se rebele en el reinado propio del Mesías. Veremos en otras oportunidades que al inicio de su reinado habrán guerras, pero después de ello, todos le obedecerán y le honrarán. Versículo 11. Ve allá Bayomaú, y será en aquel día. Yosif Adonai Shenit Yado, que volverá mi Señor por segunda vez su mano, Liknot et Shearamo, para adquirir al resto de su pueblo. Asher y Shaer Meashur, el cual se quedaron en Asiria, Umi Mitzraim en Egipto, Umi Patros en Patros, Umi Cush y de Etiopía, Ume Elam y de Elam, Umi Shinar de Shinar, o también Shinar representa a Babel, Babilonia, Ume Hamat y de Hamat, Ume Iyeyayam. Y de las islas del mar hace referencia no básicamente a islas, sino a países que están cruzando el mar Mediterráneo, que en el lenguaje de la escritura
es llamado islas, pero no son básicamente islas, son naciones que las hallamos cruzando el mar Mediterráneo, es decir, todas las naciones que van más allá de Israel. Bien, es en este versículo en donde afirman los mesiánicos, y vamos a comenzar por aquí, afirman los mesiánicos en este versículo que estaría dicho que el Mesías tendría dos venidas. ¿Cómo? Vamos a ir solamente al español y vamos a leer. Y será en aquel día que volverá mi Señor por segunda vez. Paremos un momento, detengámonos en el término segunda vez. Volvamos a leer y dice, y será en aquel día que volverá mi Señor por segunda vez. Punto. Los mesiánicos indican que este versículo indica que mi Señor, que es el Mesías, volverá por segunda vez. Así dicen ellos. Sin embargo, se equivocan, como ya se habrán dado cuenta, porque la Escritura no dice así, no dice que volverá por segunda vez y luego hay una pausa. No, sino que este texto no ha terminado, está incompleto. La frase entera y completa es que mi Señor volverá por segunda vez su mano. La mano del Señor, que no es el Mesías, es el creador del mundo. Él hará volver su mano una segunda vez para adquirir al resto de su pueblo que quedó en Asiria, Egipto, etc. No está hablando que el Mesías volverá por segunda vez. No se refiere a la persona del Mesías. Se refiere al Eterno, mi Señor, que Él, su mano, metafóricamente hablando, la hará regresar, la hará volver por segunda vez, también que es una metáfora, que extenderá de nuevo su mano para adquirir al resto de su pueblo. Es una figura y una metáfora de que, así como en el pasado el Todopoderoso extendió su mano para liberar al pueblo de Israel de Egipto, pero posteriormente las tribus de Israel fueron exiliadas y fueron por todas partes del mundo. Cuando venga el Mesías, el Eterno volverá por segunda vez su mano para adquirir, para traer de nuevo a su pueblo, al resto de su pueblo Israel, que son las tribus que fueron exiliadas hace mucho tiempo y que están en estas naciones citadas aquí. Nosotros no vamos a ahondar en el tema de las tribus perdidas, sin embargo, este es el sentido correcto del versículo. ¿Por qué entonces nos preguntamos? ¿Por qué entonces tomar el versículo a medias y entender algo que no es el contexto de lo que quiere decir el versículo? Por tanto, está claro que aquí, en este versículo, no habla que el Mesías vendrá por segunda vez. No habla de ninguna segunda venida. Es más, no habla de un acto que hará el Mesías. Habla que el Eterno, el Creador del mundo, Él hará su accionar en el mundo y como si fuera su mano, metafóricamente hablando, se extenderá por segunda vez para recoger a su pueblo, para traer a las tribus que faltan. Y esto será en la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque hasta el presente las tribus no han retornado todavía a la tierra santa. Versículo 12, Benazán es la Goim, y alzará bandera a las naciones. Beasaf nitje Israel, y recogerá a los desterrados de Israel, lo que estamos diciendo aquí, las tribus perdidas. Unefutzot Yehudá, y a los dispersos de Yehudá, de la tribu de Yehudá, también estaban dispersos en las naciones. Yekabetz los va a reunir, Me'arba Kanfot Haaretz, de las 4 esquinas de la tierra. Por supuesto que por todo el mundo hay judíos de la tribu de Judá, dispersos de Judá. Y también las tribus perdidas. Todo ello, en esa época, todos retornarán.
de las 4 esquinas del mundo retornarán a la Tierra Santa. De manera básica, ese es el significado, sin entrar a ahondar en todas las profundidades que se encuentran en las profecías. Versículo 13, Besará ad Efraín besorerei Yehuda y Caretu. Y se apartará la envidia de Efraín y los opresores de Yehudá serán cortados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a una antigua discusión entre las 10 tribus y Yehudá. Las 10 tribus del norte se separaron de la tribu de Yehudá y de Benjamín, que estaban al sur. Hubieron divisiones en el pueblo, como está escrito en el libro de Reyes. Esto se terminará cuando venga el Mesías. De manera muy simple, esto será así. Y los opresores de Yehudá, que son muchas naciones que oprimen a los judíos, serán cortados. Efraim lo yekane et Yehudá, dice aquí en hebreo. Efraim no celará a Yehudá, no tendrá celos de Yehudá, porque de Yehudá es el reinado, no de los reyes de Israel, tal como vimos en el libro de Reyes. Yehudá lo yatzore de Efraim, y Yehudá no angustiará a Efraim, no harán guerras, porque también en el libro de Reyes vimos que ellos se enfrentaron. Está escrito allí. Esto no pasará cuando venga el Mesías. 14. Ve'afu ve'jatef pelishtim yama, y volarán unidos a los pelishtim. Los pelishtim son los filisteos antiguos, y aquí dicen que juntos ellos volarán hacia allí. Ve'afu ve'jatef pelishtim yama. Los pelishtim están al occidente. Yahdav, juntos irán todos. Yabosuet benei kedem, saquearán a los hijos del oriente, naciones que están allí. Edom u Moab mishloach yadam. A Edom y a Moab extenderán sus manos. Ubenei Amón mishmatam, y los hijos de Amón los obedecerán. Se refiere a que la situación en la época que venga el Mesías provocará que las naciones más cercanas a Israel, que son los filisteos, los amonitas, los moabitas y edomitas, que están al sur, en la época de Isaías estaba así constituido, esas naciones más cercanas también se rendirán ante el reinado de Israel. En resumen, es eso lo que significa. 15. Vejerim Hashem et leshon yam Misraim. Y eliminará, que el sentido es secará, Hashem, la lengua del mar de Egipto. Ve'enif yado al hana'ar, bayam rujo, y ondeará su mano sobre el río con el poder de su espíritu. Veikau, y herirá leshiva nehalim, a los 7 arroyos. Veidrich banealim, y los encaminará con los cansados. De manera fundamental, esto hace referencia a que el Eterno va a traer a su pueblo de todas esas naciones, a tal grado que incluso los ríos que puedan ser un cierto obstáculo se secarán para que no sean un obstáculo y puedan pasar a pie y venir a la Tierra Santa. De manera fundamental es así, que por supuesto hay mucho más que aprender de todo esto, hay muchas cosas profundas aquí que no es el tema de hoy. Versículo 16, Veaitá mesilali shearamo, justamente, y habrá un sendero para el resto de su pueblo, Asher Ishaer me Ashur, los que quedaron en Asiria, Kasher Aitale Israel, tal como hubo para Israel, Beyom alotom eretz Misraim, cuando subió de la tierra de Egipto. Es decir, que así como Israel salió de Egipto y todos los obstáculos se apartaron, incluso el Mar Rojo se partió para ellos, lo mismo sucederá cuando el Eterno traiga a su pueblo de nuevo en la época del Mesías. Todos los obstáculos serán retirados e incluso se puede llegar a entender también que es probable que de manera física se cumpla esto y también los ríos se sequen para que el pueblo pueda pasar. Pero de manera básica el significado es que los obstáculos serán retirados. Bien, estimados amigos, vamos a dejar aquí esta primera parte de nuestro estudio. Y en resumen, lo que haremos es revisar todos los profetas
y lo que dicen que sucederá cuando venga el Mesías. Y en base a eso entenderemos a qué se refirieron los profetas con la llegada del Mesías, qué tiene que hacer el Mesías. Y hasta aquí, por lo menos, lo que vimos en el profeta Isaías es que el Mesías vendrá, nos explican un poco de sus capacidades. Y después nos dicen que él será un juez justo, juzgará al pueblo y al mundo entero con justicia. La tierra será llena del conocimiento del Eterno. Y las tribus de Israel que aún no están, volverán. Hasta ahora es lo que el profeta Isaías nos ha traído hasta aquí. Y por supuesto ya descartamos esa posibilidad que trataron de decir que el Mesías tendría dos venidas en base a un versículo de aquí. Estimados amigos, traemos todo esto tan solo para que ustedes puedan conocer la posición judía ortodoxa y puedan comprender las profecías mesiánicas a partir de su fuente y su significado correcto, para que podamos entender qué quiere decir profecía mesiánica y tengamos claro el tema del Mesías y por qué los judíos afirman que Jesús no sería el Mesías. ¿Por qué? ¿Por dureza de corazón tal vez? ¿Por terquedad? ¿Por odio? No, no hay nada de esto aquí, sino que hay un tema de concepto, de doctrina, de estudio, y en base al estudio doctrinal, al ingresar a las fuentes de los profetas, al hebreo y a la explicación correcta de cada uno de los versículos, es que entendemos que el tema del Mesías ha sido entendido erróneamente por el cristianismo y ha sido presentada la figura de Jesús de manera errónea como si fuera el Mesías, y justamente por eso necesitamos traer todo este estudio para mostrar que el Mesías es una persona que el Eterno, el Creador del mundo, ha destinado para que venga al final de los tiempos y cumpla una misión muy importante para el mundo. Pero que antes que eso suceda, el Mesías no va a venir antes, no va a tener dos venidas. Los profetas nos dicen hasta aquí, por lo menos, las cosas que tendrá que hacer el Mesías. Y ya que hemos revisado el concepto de Mesías y la misión del futuro Mesías, todo esto nos demostrará y nos probará el verdadero significado del tema de Mesías y el verdadero significado de las profecías mesiánicas para tener claro cuál es la postura judía ortodoxa con respecto al Mesías. Y que el Eterno nos ayude a explicarlo de la mejor manera, y te invito con calma a revisar los estudios anteriores, a enviarnos tus preguntas a los comentarios y a escuchar con calma y con atención qué tenemos que decir para que al menos puedas conocer la postura judía y puedas tomar una postura personal, pero en base al estudio y no a la emoción, a las pruebas de la escritura, que son las que nos dan luz para comprender los temas correctamente. Hasta aquí llegamos hoy. Todo lo bueno para cada uno de ustedes. Shalom.